Hola a todos, en este video les explicaré qué es el Right to Try, o según el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho innominado a ser intentado. Es definido por la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense o FDA por sus siglas en inglés como otra forma para que los pacientes que han sido diagnosticados con enfermedades o condiciones potencialmente mortales, que han probado todas las opciones de tratamiento aprobadas y que no pueden participar en un ensayo clínico, accedan a ciertos tratamientos no aprobados. Es incorporado en Colombia mediante la sentencia de la Corte Constitucional T057/2015, creando una excepción a la Ley 1751 del mismo año que contempla la imposibilidad de acceso a tratamientos experimentales. La inclusión de este derecho no ha sido pacífica en Colombia precisamente porque antes de la sentencia T057/2015 la tendencia de la Corte Constitucional era negar tratamientos experimentales, ya que constituían, por un lado, incertidumbre respecto de su resultado y por otro, altos costos para el sistema de seguridad social integral, específicamente para la seguridad social en salud. Fue la sentencia de unificación 819 del 99 la primera en examinar un caso de un niño que requería un trasplante heterólogo realizado únicamente por el Hospital de la Universidad de Birmingham en Alabama, Estados Unidos. La Corte Constitucional determinó que para la aplicación de esta clase de tratamientos se debían tener ciertas condiciones. Primero, que el paciente presentara una situación de riesgo inminente de vida ante la negativa de la práctica del procedimiento médico. Segundo, que exista concepto técnico-científico favorable del médico tratante. Tercero, que no fuese posible practicarlos en el país. Cuarto, que el Ministerio de Salud o en su caso la EPS escogiera la entidad en el exterior que debiera hacer el procedimiento. Y quinta, que la eficacia del procedimiento estuviese científicamente acreditada. Al existir un alto grado de incertidumbre, la Corte Constitucional no tuteló el derecho del accionante, manteniéndose así en sentencias como la T597/2001, la T1330/2005, la T418/2011 y la T180/2013. La Corte Constitucional en sentencia T1330/2005 analizó un caso similar al presentado en la sentencia T057/2015, dado que se trataba de un paciente en estado vegetativo, al cual su médico tratante le ordenó un trasplante de mucosa oftálmica de la médula espinal de carácter experimental, tratamiento que se encontraba fuera del POS. En el estudio del caso, la Corte Constitucional negó la tutela del derecho accionado porque su efectividad no había sido determinada con un nivel de certeza aceptable. La sentencia T057/2015 se cimenta en la ley Right to Try del estado de Colorado en Estados Unidos, aprobada el 17 de mayo de 2014. El caso analizado es el de una mujer que sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó un estado vegetativo. El tratamiento experimental que su médico tratante señaló fue el de estimulación espinal epidural cervical. En el caso, la Corte Constitucional sostiene que dichos tratamientos deben estar excluidos, pero tal exclusión no puede desconocer el derecho de los pacientes a gozar de la integralidad de las prestaciones. A su vez, se señaló las subreglas aplicables a casos futuros, dejando claro que el Right to Try es únicamente pregonable de pacientes que se encuentran en estado de vegetación o de conciencia mínima. Debemos entender en palabras de la sentencia, por estado mínimo de conciencia, aquel subgrupo de pacientes con alteración severa de la conciencia, que no cumplen los criterios diagnósticos del coma o del estado vegetativo. La característica principal es que de forma eventual, es decir, no siempre, muestran evidencia discernible de conciencia. En cambio, el estado vegetativo persistente se trata de personas que mantienen sus funciones cardiovasculares, respiratorias, renales, termorreguladoras y endocrinas, así como la alternancia sueño-vigilia, pero que no muestran ningún tipo de contacto con el medio externo y ninguna actividad voluntaria. Dicha persistencia debe prolongarse más de un mes. Las subreglas aplicables a futuros casos análogos son: primero, que sea posible inaplicar las exclusiones legales o reglamentarias que impiden autorizar el tratamiento o medicamento experimental, establecidas en el auto de la Corte Constitucional 035 de 2009. Segundo, que se determine el carácter catastrófico o terminal de la enfermedad que afecta las condiciones de vida digna del paciente y le impide desarrollarse en forma autónoma en la sociedad. Tercera, que se verifique el consentimiento pleno e informado del paciente sobre el procedimiento experimental que se le va a practicar y, si no es posible, el de sus representantes legales. Cuarto, que se constate que el tratamiento experimental fue ordenado por el médico tratante independientemente de su adscripción a la EPS o de su pertenencia a una entidad de salud en el exterior. Y quinta, que exista fundamento científico mínimo que demuestre que se trata de un procedimiento que, aunque no haya sido aprobado por el sistema de salud, cuenta con un grado mínimo de certidumbre sobre sus efectos. Por último, es de recordar la sentencia de la Corte Constitucional C313/2014,
que señala que de presentarse dudas acerca de si un servicio, elemento o medicamento es aplicable, la autoridad respectiva tiene la obligación de decidir aplicando el principio pro homine. Esto es, usando una interpretación que resulte más favorable a la protección de los derechos de la persona. Es decir, que entre la posibilidad de denegar o admitir un tratamiento experimental, el juez debe preferir la visión hermenéutica que garantice un mayor margen de protección al derecho a la salud, y proceder a inaplicar la disposición o la norma que restrinja su alcance o su eficacia en el caso concreto. Muchas gracias.